Como les había adelantado, el día de ayer tuvimos aquí en el noticiero estelar de Next Noticias al diputado oficialista Leandro Ávila, que nos daba pues sus declaraciones acerca del proyecto 508 que ya fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional. Y tenemos con nosotros en este momento al diputado independiente Edison Brose, porque al final de la entrevista hubo comentarios acerca de unas declaraciones que había hecho el diputado independiente en el pleno de la Asamblea. Diputado Edison Brose, bienvenido a Next Noticias. Si puede Ahora encender sí. Correcto. Sí, Ahora sí, sí lo sí, escuchamos. sí. Ahora sí se escucha. Hola, Made, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están sintonizando. Un tema bien importante que no debe pasar desapercibido porque puede tener consecuencias nefastas. Regulaciones en colegios y universidades privadas. Antes de que nos dé su respuesta, vamos a poner en pantalla y pues reproducir el video de lo que fue la entrevista de ayer para escuchar lo que dijo el diputado Leandro Ávila cuando se le hizo pues los cuestionamientos referente a sus declaraciones en el pleno de la Asamblea. Además, escuché también a un diputado independiente decir que era incluso hasta inconstitucional meterse con una empresa privada como lo son los colegios y universidades. ¿Qué opina usted de eso? Mira, le voy a decir una cosa ya que usted mencionó el tema del diputado independiente. Cuando alguien nunca en su vida ha pasado hambre, cuando nadie nunca en su vida ha tenido que ir con los zapatos apretados o rotos al colegio, cuando alguien nunca en su vida tuvo que usar 2 camisas para 5 días y un pantalón para 5 días, puede hablar de esa manera. Nosotros los diputados somos escogidos por el pueblo panameño y en este caso todo el pueblo panameño ha sufrido de la pandemia de salud que nos llevó a la pandemia económica. Entonces, pensar de esa manera es ponerse del lado del sector empresarial que muy duramente ha dicho que esto es atentar contra la seguridad jurídica de ellos. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la seguridad jurídica del consumidor? ¿Dónde está la seguridad? Eso va en contra de lo que también el diputado independiente mencionaba, que decía que era una medida populista, que era una medida que buscaba solamente generar votos y no iba consciente con lo que necesita el país en materia de economía. Habría que preguntarle a ese diputado independiente si cuando él se para en la Asamblea y pide que el bono en vez de 120 sea de 300, si es el populismo, habría que preguntarle a ese diputado si cuando él se para en la Asamblea y que pide que los bancos paren los intereses a los panameños, los intereses de préstamos, si es una medida populista. Yo creo que el diputado se desnudó y se demostró para quién trabaja, para el poder económico. Se demostró para quién trabaja, para el poder económico. Diputado Brose, ¿qué tiene para decirle al señor Leandro Ávila respecto a lo que mencionó el día de ayer? Bueno, mira, si es específicamente sobre su acusación, yo creo que la mejor manera de saber para quién uno trabaja es cómo uno llegó. Y me encantaría, pues, que ya que él dice que yo trabajo para alguien, que mostremos nuestros gastos de campaña, porque yo puedo apostar que la campaña del caballero puede ser hasta 10 veces más cara de lo que pudo haber costado la mía, que mi campaña se hizo en los supermercados, se hizo en las comunidades y mi mayor gasto fue zapatillas y bloqueador. Entonces, así son. Pero mira, eso es lo que pasa cuando algo muy común en esta asamblea y algo que hay que cambiar es el populismo. El populismo es decirte cosas que te suenen bien, que culpen a unos, culpen a otros, los ponen a pelear, suena todo bien, se gana, digamos, el apoyo de la gente a sabiendas de que es algo que no es correcto, a sabiendas de que es algo que es vetado. Yo estoy prácticamente seguro que muchos de ellos están jugando con la esperanza de muchos de esos padres de familia diciéndoles vamos con el proyecto, y ese proyecto va a ser vetado porque es a todas luces inconstitucional, viola la seguridad jurídica, es un proyecto que establece una serie de cosas contradictorias. Por ejemplo, establece que el Meduca tiene que crear plataformas virtuales gratuitas para los centros oficiales y para los particulares. Es decir, el Meduca también tendría que agarrar todo el personal que ya tiene para hacer plataformas gratuitas para los colegios privados. Es como si alguna entidad de gobierno financiada con nuestros impuestos hiciera plataformas para hacer el delivery a un negocio privado. Una serie de inconsistencias que cuando tú ves ese solo guacho, tú te quedas y dices, ¿pero qué pasó aquí?
Entonces habrán temas que uno dice, bueno, esto podría reconsiderarse, pero de repente te encuentras con un descuento obligatorio que dices, espera, eso es así como tú abordas la supuesta educación. O sea, ¿cuánto tiempo lleva, por lo menos el señor que me acusa? Ese señor lleva como 20 años en la asamblea, yo tengo 30 años de vida. Entonces, ¿qué ha hecho en todo ese tiempo por la educación? Es una de las preguntas que yo me haría. Uno, por otra parte, yo en el corto tiempo que llevo en la asamblea como diputado, he creado 25 becas para enviar a jóvenes a estudiar maestrías en el extranjero sin costo, y sin fondos del Estado, y lo he hecho en el poco tiempo. Yo me pregunto, ¿qué ha hecho una persona con tanto tiempo en el poder por su comunidad? Entonces yo creo que aquí las discusiones son mucho más profundas y el tema tiene que ser abordado como un tema técnico. Es algo que quizás a simple vista para el que lo lee dice, oye, esto suena muy bien, pero las repercusiones que tienen son repercusiones muy fuertes, porque esto no se trata de los colegios privados y la seguridad jurídica de los colegios privados, no, señores. Lo que pasa es que si el Estado te dice, yo te pongo un descuento obligatorio hoy, mañana dice, ¿sabes qué? Vamos a imponer un control de precio, pasado mañana dice, vamos a plantear una expropiación, porque mira, cuando tú combinas el hartazgo de la gente, porque es cierto, todos estamos bien enfadados con toda la situación, todos estamos escandalizados con todo lo que pasa y sobre todo muchos manejos del gobierno del señor que está acusándome y está diciendo cosas contra mí. Todos estamos cansados de eso, pero si tú agarras el cansancio y lo mezclas con una serie de medidas populistas, esa es la receta perfecta para que nos vayamos a un país como los países vecinos que tenemos, que son países socialistas, son países donde no hay oportunidades, son países donde la gente depende y vive solamente de bonos y de las cosas que les dé el gobierno, son países donde no se respeta el libre mercado, son países donde no puedes ser emprendedor, no puedes tener tu propio comercio porque tú no sabes si mañana, dice el gobierno, te impongo un descuento obligatorio, te impongo estas medidas que al final tú dices, hey, en realidad, ¿para qué voy a tener este negocio? Simplemente mejor lo cierro y me voy del país. Y empiezas a espantar la inversión y eso es muy, muy peligroso y sobre todo delicado en momentos como este. ¿Qué pasa? ¿Qué son momentos como este? La economía está al piso. Las personas que nos están viendo, muchos habrán perdido su empleo, su trabajo. La pregunta es, ¿vamos a seguir planteando proyectos que son nefastos para la inversión local o inversión extranjera que diga, hey, a mí me da miedo invertir en Panamá? ¿Por qué? Porque el día de mañana una asamblea aprueba una ley para que me metan la mano en el modelo de negocio. O sea, eso es muy peligroso. ¿Y quienes aprovechan estas ventajas? Definitivamente los países que sí tienen lo que se llama seguridad jurídica. Seguridad jurídica es decir, estas son las reglas del juego y se mantiene. Eso da confianza a la inversión. El inversionista dice, ¿sabes qué? Voy a poner tantos millones de dólares en Panamá, pero con la condición de que todo se mantenga estable. Entonces, la inestabilidad, ya sea inestabilidad política, ya sea inestabilidad democrática, ya sea inestabilidad en cuanto a la seguridad jurídica, eso que te mete en la mano, ya sea inestabilidad en cuanto a la justicia, que tú dices, hey, favorecen a una empresa, pero a las otras no, estos son amigos del gobierno, le dan subsidios, le dan exoneraciones, o sea, toda esta serie de distorsiones, en este momento, sí, o sea, las ha habido, y eso es un problema, y por eso el país está como está. O sea, no nos asombremos de los resultados tan pésimos gobiernos en las peores listas, en los peores rankings. Eso no es de ya para allá, eso ha sido una acumulación. Entonces, si seguimos con personas que improvisan sobre la política, que no lo conocen, quizás hay unos que habrán aprobado el proyecto, que les habrá gustado porque no entienden las repercusiones económicas, pero hay muchos también que saben que eso es inconstitucional, que saben que lo único que quieren son aplausos de la gente que diga, ay, está luchando por nosotros, a sabiendas que él internamente sabe que eso va a ser vetado porque eso va en contra de la Constitución. Tú no puedes aprobar leyes en contra de la Constitución. Eso tampoco es seguridad jurídica. Entonces, ¿de qué valdría ir a una escuela de derecho si aquí una asamblea aprueba cosas en contra de la Constitución? Entonces, yo creo que es importante que los políticos sean también más técnicos y hagan lo correcto por el país y no estén simplemente jugando al populismo, jugando a todos estos cantos de sirena y a todas estas cuestiones para ganar votos, ganar popularidad y decir, vamos a hacer la matemática. Si yo meto este proyecto, aunque vaya en contra de la ley, aunque viole absolutamente todo, me gano tantos votos y me voy en contra de un grupo que es más pequeño, pero bueno, al final salen ganando por los votos. Mientras esa contabilidad sea la contabilidad del político, yo creo que no vamos a cambiar el país. Y es por eso que, aún así sea el único voto, voy a decir las cosas de frente, porque si yo entro a esta política con mucho esfuerzo, no estando
20 años en una campaña, no con un financiamiento estratosférico como muchos de mis compañeros, incluyendo al compañero, una campaña muy esforzada. Si entré a esto es porque quiero ayudar a cambiar las cosas. Estoy cansado de vivir en un país de improvisación, es un país donde mi generación está pagando los platos rotos de todos estos favores, amiguismo, influencia, subsidios sin ningún tipo de evaluación, exoneraciones para los que son amiguitos del poder. Todo eso, toda esa mezcla nos ha dejado un país tan desigual que tenemos hoy. Señor Rose, usted menciona algo interesante, se menciona como el único voto en contra de este proyecto. Dentro de la bancada independiente, ¿no hubo apoyo para también ir en contra del proyecto 508? Mira, Made, tú sabes que la bancada independiente, nosotros somos independientes incluso dentro de los independientes. Cada uno tiene su propio criterio. Y en esta ocasión, de los que estuvimos presentes, bueno, mi voto fue el único en contra. Ok, cuando usted menciona la parte, porque se mantiene en el hecho de que es una medida populista, también tendríamos que ver el otro lado, ¿no? Los padres de familias que se han visto afectados por esta crisis, que no tienen el mismo factor económico que podían tener antes de la pandemia y que no hubo nadie que intermediara entre los colegios privados y las universidades privadas y los hijos y los estudiantes dentro de las universidades. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar un punto medio en el que también se vea la seguridad de estos padres de familia que están pasando momentos muy difíciles y escuelas no fueron solidarias en un momento tan duro como este? Mira, Made, yo siento que aquí hay de todo un poco. Quizás no se pueda generalizar. Habrán unas que habrán sido más solidarias que otras, a lo mejor otras no fueron absolutamente nada solidarios. De hecho, tengo bastantes tweets donde me refería a eso y lo critiqué. Mira, si uno quiere corregir lo que está pasando, la medida o el vehículo no es imponer un descuento obligatorio, porque esto, como expliqué, no solamente afecta directamente la seguridad jurídica de la empresa. Cuando yo hablo de seguridad jurídica me refiero a todo el mercado, es decir, el que le mete la mano a una empresa se la mete a otra. ¿Qué es lo que siento que debe hacerse? Señores, hay que mejorar la educación pública, tan sencillo como eso. Mejoremos la educación pública. ¿Cuántos años tenemos y la educación va en una debacle impresionante? Pero diputado, en este momento de pandemia, en este momento, usted lo ha mencionado, arreglar la educación pública podría demorar muchísimos años, pero en este momento es un tiempo singular, este momento de pandemia. ¿Cómo hacen esos padres de familia que se les ha hecho muy difícil matricular o mantener a sus hijos en escuelas y que definitivamente lo va a resentir también el sector público al no tener la capacidad de tener a sus hijos en estas escuelas públicas? Es que mira, Made, si tú le impones un descuento obligatorio, el 85% de los gastos que tiene una escuela se va en personal. Entonces, por un lado le impones un descuento, por otro lado dices no puedes votar a nadie el personal. ¿A qué obliga eso? La persona va a decir, las finanzas no dan, yo mejor cierro esto. Personas, y cuando digo personas, modelos de negocio donde ya venían en caída desde que inició la pandemia por razones obvias, porque ya hay personas que no van a poder pagar. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de eso? Van a terminar cerrando. Entonces, por querer hacer un bien, lo que vas a hacer es que van a terminar cerrando e igual manera van a tener que ir al sistema público, porque si tú las quiebras, van a terminar cerrando. Cuando un modelo de negocio no es rentable, la gente dice, ¿tú sabes qué? Este capital, tenerlo en un modelo de negocio que no es rentable, simplemente quiebro y ya, absolutamente. Y cuando tú quiebras, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde van a terminar yendo los estudiantes? Van a tener que ser recibidos por la pública. Esto es algo que lo hemos visto. Mira las matrículas de la Universidad de Panamá, que se han doblado. Eran como 12.000, ahora están dando 22.000 matriculados. Es decir, es algo que es prácticamente inevitable, sobre todo en una crisis como esta. Lo que hay que hacer es lo que no se ha hecho en todos estos años, mirar a la educación pública. Así como se van adecuando las cosas cuando hay voluntad, y lo vemos, mira, por ejemplo, para decir dentro de todo lo malo, algo positivo, mira todo el tema con la vacunación, la logística, cómo se fue organizando. O sea, cuando se quiere, se puede. Hay momentos donde Panamá, cuando ha querido, se ha podido. Lo que pasa es que no ha habido voluntad, no ha habido disposición, no ha habido esa visión de querer enviar los recursos necesarios. Ha habido también muchos gastos innecesarios en las planillas, gastos en alquileres de vehículos, en alquileres de oficina. Y veamos el propio ejemplo del Ministerio de Educación, que hace menos de 5 años creó un viceministerio de infraestructura. Escuchen, viceministerio de infraestructura, es decir, este tiene 2 viceministros, no solamente uno. Y que ese viceministerio de infraestructura, yo pregunto, ¿cuántas escuelas nuevas se han construido? No se han construido muchas escuelas nuevas, no se han remodelado muchas escuelas nuevas. Pero sí creaste un viceministerio de infraestructura donde alguien tiene
carro, tiene secretaria, tiene administrativo, tiene chofer y tiene cosas pagadas por el Estado. Entonces, ¿por qué no agarras mejor y en vez de estar contratando a personas para estar haciendo favores políticos, hasta propios diputados que meten su mano y politizan el sistema, agarras ese dinero, ahorras ese dinero y empiezas a metérselo y además ayudas a reactivar la economía? Porque en este momento, donde hay tanto desempleo, es el momento para poner a dinamizar y a circular el dinero contratando a uno de los sectores que más empleo da, que es el sector de construcción. Cuando nosotros vemos de los que más emplean, en nuestro Producto Interno Bruto está la construcción. Entonces agarra y trata de construir la mayor cantidad de escuelas que tienes, a reparar la mayor cantidad de escuelas que tienes, vas a crear muchos empleos, vas a poner a que no se contraiga la demanda y al final vas a ayudar y a preparar al país. Yo no entiendo por qué en Panamá la educación solamente tiene que ser para la idea de que para poder educarse un poco mejor tiene que ser a través de la privada. Eso solamente pasa en un país tan desigual como Panamá, donde no tenemos un sistema público adecuado. Creo que una deuda pendiente ha sido tener un sistema público que valga la pena, y esas son las discusiones que hay que tener. Son las discusiones más importantes cuando vienen proyectos como el proyecto del presupuesto, donde yo veo a la gente hablando que mi pobrecita, mi comunidad, mi gente están sufriendo, pero cuando viene el presupuesto y que le dan migajas y los presupuestos en educación van en migajas en todas esas provincias, nadie dice nada, los únicos que nos oponemos somos los mismos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es simplemente una pantomima, es lo que llamo nuevamente el populismo. No haces nada, pero después agarras y dices, yo te propongo esto, que te va a aplicar control de precios porque la vida está muy cara, te va a aplicar un descuento obligatorio porque las cosas están muy caras, y juegas con la mente de la gente. Muchos de ellos saben que eso puede ser vetado porque es inconstitucional, pero bueno, al final hacen la sumatoria y dicen, esto me va a dar popularidad, me va a dar votos, y no va a haber nadie que se atreva a irse en contra de la marea. Pero saben que los tiempos están cambiando, y como lo he dicho en muchas ocasiones, aún así me cuesten rechazos, yo voy a decir la verdad, porque si no, entonces ¿para qué entré a esta política? Me he quejado tanto de los mismos políticos. Para quedarme callado cuando vienen discusiones como esta, simplemente midiendo mi simpatía, no me parece. Aún así, pierda la simpatía, pierda votos o rechazos, yo creo que uno tiene que decir las cosas como son. Y sobre todo, yo no estoy improvisando. Mi formación no solamente es en Derecho, sino en Políticas Públicas y Economía. Conozco lo que estoy argumentando. Veo el daño inminente que viene. Esto pone en peligro la inversión en un momento donde estamos viviendo con deuda. Es decir, el país está viviendo ahora mismo con deuda. El Estado, todas esas planillas, todo ese poco de ministerio, eso está siendo financiado con deuda, donde todos tenemos que pagar esa deuda y tenemos que pagar esos intereses sobre esa deuda. Entonces, si tú matas el capital privado, ¿quién va a pagar los impuestos para poder repagar esa deuda? Buena es decir, pregunta, todo es una cadena, López. todo es una conexión, no son temas aislados, pero evidentemente, si aquí se hacen las cosas al calor del populismo, no vamos a ningún lado y el país va a seguir sumido en la pobreza, y puede ser peor, porque el país de hoy no es el país de hace 10 años, no es el país de hace 15 años, ahora está peor. Señor Entonces, Broce, siento que puede ser peor y necesitamos gente con coraje que diga las cosas como son. muchas gracias por atender el llamado en Ex Noticias. Que tenga buenas noches.